Buenas, bienvenido a mi canal. En esta oportunidad quiero mostrar cómo realizar la reclamación de las 12 criptomonedas que se pueden reclamar en Claim Free Coin lo más rápido posible. Vamos a comenzar con Bitcoin. Aquí, bueno, resolvemos el captcha, hacer clic en cada una de las palabras llevando el mismo orden que les aparece arriba. Como pueden ver, aquí retiré un Satoshi y ha sido enviado a la cuenta de ForcePay, que lo podemos verificar acá en la cuenta, como dice aquí, un Satoshi de Bitcoin. Para retirar Ethereum no puedo utilizar la misma wallet de Bitcoin, sino que tengo que utilizar una de Ethereum. Lo que hago es que utilizo una vinculada. El procedimiento, como ven, de todas es el mismo. Siempre hay que resolver el captcha. A veces el captcha es fácil, o sea, no tienen que resolver nada, pero a la mayoría de veces hay que resolverlo. Como pueden ver, aquí retiré 10 Satoshi de Ethereum y lo vamos a poder ver acá si actualizamos la página, y lo vamos a ver aquí abajo, los 10 Satoshi de Ethereum. Aquí, bueno, estoy utilizando la misma cuenta de Wallet que utilicé para reclamar un Bitcoin. La estoy utilizando para reclamar Dogecoin. Continuar. Aquí resolvemos el captcha. Vamos a verificar. Y hacemos clic en las palabras siguiendo el orden. Verificamos y aquí ya hemos obtenido cierta cantidad de Doge, que lo podemos visualizar acá. Aquí también pueden ver que utilizo la misma wallet que utilicé con Bitcoin y con Dogecoin. Vamos a continuar. Resolvemos el captcha. Hacemos clic a las palabras. Y bueno, aquí obtuvimos 127 litoshis. Le damos a actualizar aquí y vamos a ver el monto reflejado que ya ha sido depositado. 127 litoshis. Vamos con Bitcoin Cash. Aquí, bueno, utilizamos la misma cuenta. O sea, no, por lo menos en mi caso yo utilizo una sola wallet como para hacerlo más fácil, para no estar cambiando de iguales por cada reclamo que haga. Solo que utilizo una sola wallet y es más fácil, se me hace más fácil. Aquí pueden ver los 39 satoshis de Bitcoin Cash.
Vamos ahora con Dash. Sigue utilizando la misma dirección de wallet de Bitcoin. Hacemos un procedimiento. Verificamos y hacemos clic en las palabras. Aquí obtuvimos 130 y lo podemos ver aquí a lo que actualizamos. 130 Satoshi de Dash. Seguidamente vamos con Tron TRX, utilizando la misma dirección de wallet. Lo que puede pasar con esta página de grifo es que cada cierto tiempo se puede quedar sin saldo en determinada criptomoneda, pero no es que no va a poder volver a retirar esa criptomoneda, sino que es cuestión de tiempo, pues. O sea, una vez que no tenga el saldo, uno continúa con las demás criptomonedas, pero eso en cualquier momento vuelven a reactivar el saldo de esa criptomoneda que no tenga saldo para hacer reclamo. O sea, es por un límite de tiempo. Mayormente son cortos esos límites de tiempo que duran sin saldo. Por lo general lo activan rápido. Seguimos utilizando la misma dirección de wallet. Y de esta forma lo que hacemos es que ahorramos tiempo, si se puede decir, y aprovechamos más la página, porque estamos reclamando constantemente. Aquí verificamos en los 20.875 Satoshi de Tether. Vamos a reclamar ahora Zcash. Seguimos utilizando la misma wallet. Resolvemos el captcha y hacemos clic en las palabras. $133 Satoshi de Zcash y lo vamos a visualizar aquí en FaucetPay, los 133 Satoshi de Zcash. Continuamos con Binance, utilizando la misma dirección de wallet.
y si se pueden ver no sale mucha publicidad, o sea, sí sale una que otra, pero no es tan constante la publicidad como se puede ver en otras páginas. Verificamos y obtuvimos acá 53 satoshis de Binance. Verificamos aquí en FalsePay y como pueden ver, aquí están los 53 satoshis de Binance. Una de las ventajas es que tú reclamas y automáticamente te cae el pago en FalsePay. Aquí culminamos ya el ciclo con Fellorra. Resolver el captcha, verificamos y hacemos clic en las palabras siguiendo el mismo orden. Bueno, por lo menos aquí ven esa publicidad que salió ahí, pero es si sale unas que otras veces, pero no es muy constante. Verificamos y aquí obtuvimos los satoshis de Fellorra. Lo podemos visualizar igualmente como hemos hecho todo aquí en la página y lo pueden ver aquí. Bueno, con esto hemos culminado un ciclo en donde se pudieron dar cuenta que hicimos el reclamo en 12 criptomonedas. De repente no tardé los 5 minutos, pero eso también depende del internet. Y otra cosa, que estoy perdiendo tiempo cada vez en revisar que me caiga el pago en FalsePay, eso también suma algo de tiempo. Pero si ya una vez que hemos validado de que sí paga y de que sí cae automáticamente los pagos en FalsePay, no tenemos necesidad de estar revisando en FalsePay si te cae o no te cae. Ya es algo que está validado y lo único que nos tenemos que concentrar es en puro hacer los reclamos lo más rápido posible para que así aprovechemos esta página. Muchas gracias por ver el video. Las personas que están viendo el video y que aún no se han suscrito, no olviden suscribirse. Aquellas personas que les gustó el video, no duden en confirmarlo con un me gusta y no olviden activar la campanita para que les puedan llegar las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo. Hasta un próximo video.